Si eres alguien que pasa mucho tiempo en las redes sociales, probablemente te habrás encontrado con alguna publicidad de All Fragrances en tu Instagram. Decidí darle una oportunidad y no esperaba estos resultados. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ricardo y te doy la bienvenida a este canal donde hablo de moda, relaciones, higiene y mucho más. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. All Fragrances es una compañía que se dedica a hacer duplicados de las fragancias más famosas del mercado, pero a una fracción del costo. ¿Cómo pueden lograr eso? Normalmente, cuando una marca lanza una fragancia, invierte una gran cantidad de dinero en publicidad. También invierte otra gran cantidad de dinero en la presentación de la fragancia o el diseño de la botella. Y otra gran cantidad de dinero va destinado a millonarios contratos de los modelos que son la cara de dicha fragancia. En el caso de All Fragrances encontramos las botellas más básicas del mercado, la presentación más básica del mercado. No hay reconocidos actores o modelos que representen la marca. Y probablemente invertir en publicidad de Instagram sea menos costoso que un gigante billboard en el medio de Times Square. Pero ¿cuánto cuesta el líquido dentro de la botella? El líquido o la fragancia está hecho de aceites esenciales mezclados de una base líquida, normalmente alcohol desnaturalizado. Dicha mezcla en grandes cantidades puede reducir el coste del líquido dentro de la botella, haciendo que perfumes muy costosos como Creed Aventus tengan un coste de fabricación entre 10 a 20 dólares por botella. El 50% de dicha cantidad va destinado al coste de la botella, el paquete o presentación, el mecanismo de spray, dejando el otro 50% como el coste real del líquido dentro del perfume. En otras fragancias que su valor oscila en los 100 dólares, normalmente tienen un costo de producción de 2 a 5 dólares. Dicha producción aumentada a gran escala hace que el coste real del líquido dentro de la botella no llegue a costar $1. Ahora que ya sabes cuánto cuesta producir tu fragancia favorita, te hago esta pregunta. Cuando te aplicas una fragancia, ¿te importa más la presentación o el aroma? Si tu respuesta fue el aroma, te presento estas fragancias. Old Executive es una fragancia inspirada en Creed Aventus. Old Effin' Fantastic es una fragancia inspirada en Tom Ford Fucking Fabulous. Old Bleu está inspirada en Bleu de Chanel. Old Farouche, que está inspirada en Dior Sauvage, y Old Luz, inspirada por Versace y Eros. Y también tenemos Old Crystals, inspirada en la costosísima fragancia Baccarat Rouge 540. Un pequeño disclaimer que quiero compartir con ustedes es que la compañía All Fragrances fueron muy cordiales y me enviaron algunas de estas fragancias para hacer una revisión. Debo decir que esto no significa que mi opinión sobre estas fragancias vaya a verse favorecida. Dicho esto, debo decir que después de probar cada una de estas fragancias estoy muy contento con los resultados. Algunas de estas fragancias se asemejan muchísimo a las originales. El cuerpo de la fragancia en todos los casos es idéntico, pero el cómo abren es donde más se diferencia. Por ejemplo, en el caso de Old Executive tienes todas esas notas cítricas que puedes encontrar en Creed Aventus, pero luego al pasar el tiempo me recuerda a una fragancia muy similar de Creed Aventus que es Cloud de Nuit Intense. Esto no significa que sea malo, por el contrario, me parece que la similitud a la fragancia original es palpable. Y a pesar de que All Fragrances es un extracto de perfume, su duración se queda por detrás de Creed Aventus e incluso de Cloud de Nuit Intense. En el caso de Old Effin' Fantastic, aquí te dejo otro video con dicha comparación. Old Blue me parece genial, incluso me atrevería a decir que me podría llegar a gustar incluso más que la original Bleu de Chanel. No sé qué es lo que tiene, pero tiene un factor diferencial que de verdad me gusta muchísimo. De todas podría decir que esta es la menos similar al original, pero su aroma es espectacular y su duración es impresionante, que precisamente la duración no es el fuerte de Bleu de Chanel. Old Farouche, inspirada en Dior Sauvage, es una de mis favoritas. La elegancia de Dior Sauvage está presente en esta fragancia, aunque la duración brilla un poco por su ausencia. Y es que competir con la duración de Dior Sauvage es muy difícil, pero sí te puede llegar a garantizar 5 horas de excelente aroma. Old Luz, inspirada en Versace y Eros, debo decir que es idéntica. De hecho, incluso teniendo las dos me cuesta muchísimo encontrar alguna diferencia. Cada una de las notas de Versace y Eros, que son manzana verde, vainilla y menta, están presentes aquí. Su competitivo precio de $29 por 50 mililitros la hace una excelente alternativa a Versace y Eros. Y por último, pero no menos importante, tenemos Old Crystal, que es la inspiración de la costosa fragancia Baccarat Rouge 540, de la casa Maison Francis Kurkdjian, el creador de una de las fragancias más importantes de la historia, que es Jean Paul Gaultier Le Male.
Su éxito con Le Male le ha llevado a ganarse el prestigio de muchas personas, creando su propia casa de fragancias. Baccarat Rouge 540 es una fragancia molecular, en su mayoría sintética. Esta fragancia tiene detrás el mayor talento de la historia de la perfumería. Es por eso que nos encontramos su elevado precio, porque estás pagando por el artista. No es lo mismo que Celine Dion te cante cumpleaños a que yo te cante cumpleaños feliz. No tiene el mismo valor. Esta fragancia es unisex, la pueden usar tanto hombres como mujeres, y la interpretación de Oak Crystal es muy cercana a la original. No es una fragancia que me guste tanto. De hecho, me preguntaron si recomendaría esta fragancia y dije que no. Y es que no es una fragancia definida. No puedes decir que huele a cedro, que huele a cítricos, que huele a floral, porque no lo es. La verdad sincera es que si quieres probar Baccarat Rouge 540, ve a una tienda de renombre y aplícatela. Si crees que te llama la atención, adelante. Pero si quieres probar, si te da complementos o algo así, te recomiendo que compres Oak Crystal. En la descripción de este video tienes un enlace con un descuento ya aplicado por si te interesa comprar alguna de estas fragancias. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte cuál de estas fragancias te gustaría probar. Y esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like ahí abajo, suscríbete si aún no lo estás, que en los próximos días estaré subiendo un nuevo contenido. Sin nada más que decir, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!